Bueno, acabamos de despedir a Laura Pérez Borinaga, que es la alcaldesa de La Bastida, que por cierto se han incrustado ahora Juancho López Uralde, que le va a presentar, les voy a presentar, que ya se sienta conmigo, y bueno, se han deseado suerte mutuamente, ambos dos. Ella porque va como número 2 por el Partido Nacionalista Vasco, ahora en este Congreso, justo va debajo de Miquel Egarda. Y bueno, Juancho López Uralde porque encabeza la lista de Podemos, la lista de esa coalición ECU Podemos, aquí Esquerra Unida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí en Euskadi y en el Congreso de Álava, y se han cruzado y bueno, se han deseado a ambos dos mucha suerte para el próximo domingo. Juancho, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Que además has dicho que por ahí pasaste el otro día para ir a La Rioja y incluso habéis parado a comer en La Bastida, ¿no? Sí, ayer tuvimos un acto en Logroño y no en esta ocasión, porque ayer el acto terminó bastante tarde, pero en la campaña del 20D sí que, no sé si veníamos de Ollón, me parece, y efectivamente paramos toda la cuadrilla, todo el equipo de campaña a comer en La Bastida. Oye, que tienes cara cansado. Sí, no he dormido muy bien esta noche. Llevamos ya mucha tralla y ya empiezan a pesar los días. Pero bueno, ya nos queda la traca final. Nos queda esta tarde el meeting de Rejón en Bilbao y mañana el final de campaña, que no sé si estaré aquí o bajaré a Madrid, y ya se ha terminado, afortunadamente. Y espero que no haya terceras. Bueno, yo le he comentado a Laura que sí que es verdad que hay algún politólogo que empieza a hacer ya cábalas con las encuestas que ya se empiezan a conocer y números, y hombre, incluso ayer Mariano Rajoy, no sé si fue ayer o antes de ayer, incluso él tampoco lo descartaba. Hoy he escuchado otras declaraciones de otros líderes que dicen que no, que aquí nos dejaremos todos pelos en las llateras, pero todos pensamos en gobernar, o sea, todos pensamos en que tiene que haber un gobierno. Yo creo que no debe haber terceras elecciones, sería muy mala cosa, y pienso que quien tiene más responsabilidad en este momento es el Partido Socialista. Es decir, tal como están las encuestas, y sea escaño arriba, escaño abajo, lo cierto es que más o menos sabemos cómo van a ir los resultados, ¿no? Y finalmente solo va a ser posible un gobierno de pacto, y solo hay dos pactos posibles: o un pacto de gran coalición del Partido Popular con el Partido Socialista y quizá con Ciudadanos, o un pacto a la izquierda. Nosotros hemos dicho claramente cuál es nuestro planteamiento, pero el Partido Socialista no se moja. Yo creo que es ahí donde tenemos que reclamar esa definición, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que tampoco debería ser tan difícil. Es decir, yo creo que hay una fractura entre los votantes socialistas, que mayoritariamente, y así lo dicen las encuestas, optan por un gobierno con nosotros, y pues la cúpula o los dirigentes o los varones del Partido Socialista que no quieren pactar con Podemos bajo ningún concepto. Yo creo que ahí hay una fractura, pero en fin, si el Partido Socialista mira lo que ha ocurrido en nuestro entorno, lo que le pasó al PASOK en Grecia, pues no debería optar por la gran coalición. Lo que sí que es cierto es que los números no dan para que uno gobierne solo, por mucho que se aplicase la regla de que gobierne el más votado, esta regla que yo no la comparto, porque a mí me parece que decirlo ya de por sí me parece antidemocrático totalmente. O sea, me parece que pensarlo ya es antidemocrático, porque creo que la democracia se nos permite es un juego en el que muchas confluencias puedan, bueno, si la gente decide que no tiene que gobernar una mayoría absoluta, que también es válida porque el pueblo es soberano, también es soberano para decir que no. Que, oye, ponte de acuerdo con este o con aquel o con quien quieras, pero tú ganas, pero eso quiere decir que tienes que acuerdos, tío, tienes que acuerdos. Pero sí que es verdad que de alguna forma nos estamos encontrando con números muy, muy curiosos. La abstención es importante. Algunos dicen, inclusive, que pueda ser mayor de la que realmente por el cansancio de la gente, ¿no? Bueno, también hay quien dice que va a ser menor, ¿no? Porque de hecho parece ser que el voto por correo, han tenido incluso que aumentar en un día el plazo del voto por correo, porque había mucho más voto por correo del esperado, ¿no? Eso puede ser porque estamos en junio y mucha gente el domingo planea irse a la playa, o porque está habiendo más intención de voto, ¿no? No está claro, las encuestas no dejan claro que vaya a haber más abstención, ¿no? En todo caso, en lo sustancial, es decir, lo que hay es un baile
a nivel estatal de 10, 15 escaños, pero en lo sustancial, lo que sí sabemos es que efectivamente nadie va a tener mayoría absoluta, que solo va a haber 2 posibilidades de gobierno, y ante eso es ante lo que hay que posicionarse. Yo creo que eso está claro. Y además el Partido Socialista ha intentado vendernos un relato pues que no le ha funcionado. La gente ha entendido muy bien, ellos han intentado vender el relato de que ellos han hecho un esfuerzo por hacer un gobierno, pero que Podemos no ha querido y tal, cuando la realidad, y la gente lo está entendiendo muy bien, es que el Partido Socialista pactó con Ciudadanos un pacto que no iba a ningún lado, que no sumaba, y se metió en su propio callejón sin salida. Entonces, tratar de responsabilizar a los demás de los errores propios pues es una mala práctica. ¿Quiénes vamos a tener que dejar? A partir del día 26, ¿qué líneas podemos traspasar o no? Esas líneas de las que tanto habláis todos los políticos que se os llenan la boca. No, líneas rojas, yo no pienso pasar, yo no pienso permitir, yo no pienso acceder. Bueno, nosotros ya hemos dicho que nosotros no vamos a poner líneas rojas a la hora de negociar, ¿no? Que vamos a estar abiertos para tratar de llegar a un pacto de gobierno sin líneas rojas, ¿no? Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestro programa, y es lo que no hemos hecho. Es decir, una cosa es el ceder en algunos puntos, porque cuando pactas tienes que ceder, y otra cosa es, como se nos pedía en esta última legislatura, pues prácticamente renunciar a nuestro programa, ¿no? Es decir, nosotros hay cosas que para nosotros son innegociables. Por ejemplo, la derogación de la ley Mordaza o la derogación de la reforma laboral. Son cuestiones, en fin, que son imprescindibles. Es decir, si no derogamos la reforma laboral, pues entonces ¿para qué estamos en todo esto, ¿no? No hemos venido aquí para que las cosas sigan igual y para hacer una componenda que al final no cambie nada. La corrupción, fíjate, ayer mismo con el tema de Fernández Díaz, las declaraciones, este pinchazo Brutal. Tremendo. Brutal. Pero fíjate tú que ayer en un mitin se atrevía a hacer un chiste inclusive, y además se atreve a decir que esto no les va a restar votos. Bueno, demuestra la impunidad con la que está funcionando esta gente, ¿no? Es verdaderamente brutal que desde el Ministerio del Interior se esté dirigiendo el espionaje o la conspiración contra partidos democráticamente constituidos, sean los que sean, porque claro, lo sabemos de Esquerra Republicana y de Convergencia, pero lo intuimos de otros partidos, porque a nosotros no hacen más que un día sí y otro también decir una cosa y la contraria, ¿no? Entonces, que esto esté dirigido desde el Ministerio del Interior es verdaderamente un escándalo mayúsculo. Es lamentable que se lo estén tomando pues como se lo están tomando, como si no fuera con ellos, haciendo chistes. Es un escándalo de grandes dimensiones, que se estén utilizando los servicios secretos, los contactos con la Fiscalía General del Estado, para investigar a partidos democráticos, para buscar por dónde hincarles el diente, que para eso se utilice el aparato de seguridad del Estado realmente, y que nadie dimita, es un caso sin parangón. Y que encima no tenga impacto electoral si no lo tiene, pues bueno, realmente ya uno lleva a preguntarle que realmente esto, qué está pasando en este país, donde los casos de corrupción se suceden, y ya no solo la corrupción económica, sino este caso de corrupción política clara, ¿no? Este es un plano de deterioro, ¿no? de ciertas instituciones, sobre todo un partido, ¿no? Ese Partido Popular, está claro. Fíjate lo que pasó con la juez esta también, canaria, con vosotros también, lo mismo, ¿no? Vicky Rosell. Con Vicky Rosell. Sí, es otro caso. Que son casos de manipulación de poderes, claramente. Brutal. Pero yo te lo pregunto, Juan, porque yo sé que tú eres un tío que estás cerca de la gente. ¿La gente cómo lo percibe? Porque a mí la sensación me da es que esto como que les coge muy lejos. La primera preocupación en este país es el paro. Eso está claro, ahí lo dice el CIS. Eso está claro. La segunda es la corrupción. Y es legítimo. Pero es real la percepción, porque realmente, teóricamente, con lo que está pasando, el Partido Popular debería pegarse un batacazo tremendo, sin embargo no es así. Un batacazo brutal, efectivamente, y no es así. Bueno, yo creo que hay mucha gente, vamos a ver, el hecho de que Podemos, Unidos Podemos, como lo queramos llamar, exista y tenga el espacio que tiene y la solidez que tiene y la intención de voto que tiene, es porque hay mucha gente que está harta. Es decir, nosotros no somos más que una expresión del hartazgo de mucha gente que no aguanta más. O sea, porque realmente vomitas cada mañana cuando pones la radio y te sale un nuevo caso, cuando no es corrupción es el Ministerio del Interior, cuando no es Bárcenas, cuando no es la Gürtel, cuando no es... Y entonces,
Eso es la razón. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que Podemos vaya a tener tan buenos resultados? Pues porque es la expresión de un hartazgo ante una situación. ¿Que hay gente que todavía sigue votando al Partido Popular? La hay. Pero miremos el perfil. El perfil de gente que sigue votando al Partido Popular, pues es gente que está más desconectada de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, pues ya el voto pues, se mantiene en perfiles de gente muy mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos los respetos, quiero decir que... Pero la realidad es que el voto joven, el voto más dinámico, el voto urbano, está cada vez más lejos, ¿no? Y eso pues es una buena noticia. Ahora, que sigue manteniendo un nivel de voto relevante, sin duda. Hablas de la crisis ecológica. Estás toda la campaña hablando de ese término, crisis ecológica. ¿Estamos en una crisis ecológica realmente? Sin lugar a dudas, en una crisis ecológica gravísima. Lo estamos viendo a nivel global, es decir, cuando vemos en televisión como el deshielo del Ártico cada vez es más rápido, y lo estamos viendo a nivel local, es decir, los cambios de temperatura, los cambios de precipitación, el cambio en el que estamos induciendo en nuestro entorno, sobre todo la gente que vive más pegada a la realidad ambiental, es brutal, ¿no? Los cambios en las especies, la desaparición de especies emblemáticas. Ayer hablamos del caso de las abejas, ¿no? Que están desapareciendo, no se sabe muy bien por qué, si es un pesticida, pero el caso es que están desapareciendo. Y decía Einstein aquello de que la humanidad no sobrevivirá más de 5 años a la desaparición de las abejas, porque las abejas tienen un papel en la polinización, está claro. Y eso es la alimentación, esos son los alimentos, ¿no? La crisis ambiental es brutal y no la estamos viendo, o no la queremos ver, o está ausente del debate político. Y por eso nosotros estamos insistiendo, o al menos yo estoy insistiendo en la campaña, en la medida en que puedo, no tanto en Álava como en esta campaña, estoy yendo mucho más fuera que en la pasada, porque me están reclamando de más sitios, y ahí sí que estoy hablando mucho de la crisis ecológica, ¿no? En Álava yo creo que el nivel de conciencia es muy alto. Bueno, la prueba es que ya el 20 de diciembre, digamos que votaron en Álava, los alaveses y las alavesas votaron por un ecologista, ¿no? Pero en otros territorios esta conciencia está aumentando, y yo creo que es necesario que este debate esté en la política, ¿no? Fíjate, hablamos de la crisis ecológica, pero también de la nuclear. Garoña, cuando se dan los permisos directamente a Garoña para generar ese almacén, aquí se encienden todas las alarmas y todos estamos preocupados, ¿no? Evidentemente. Pero ¿se va a reabrir Garoña? Porque aquí las plataformas que han pasado por este plató han dicho que no las tienen todo sosiego. A ver, yo creo que en tanto en cuanto el proceso para su reapertura siga adelante, nosotros tenemos que estar con todas las alarmas intentando frenar ese proceso, ¿no? Es verdad que en los últimos meses se ha abierto una situación nueva que no se había dado hasta ahora, y es que son las propias empresas propietarias las que están poniendo en cuestión que vaya a entrar en funcionamiento, ¿no? Esto es un factor nuevo que tiene sentido porque en todo caso el Consejo de Seguridad Nuclear, debido a la nueva normativa europea tras el accidente de Fukushima, va a exigir unas medidas de seguridad nuevas que van a requerir inversiones grandes en Garoña, ¿no? Entonces, eso las empresas propietarias están viendo que puede no ser rentable, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos que seguir presionando para que esa reapertura no se produzca, ¿no? Que al final las propias empresas se retiran, pues sería una buena noticia, ¿no? Pero en todo caso, la movilización debe seguir, porque sí que hay una intención por parte del gobierno y por parte de cierto sector industrial de reabrirla. Sería el paso a mantener otras centrales que hay también viejas en España ya. Sí, el problema es que las centrales nucleares en España, en la medida en que van alcanzando su vida útil, se diseñaron para 40 años, esa vida se va cumpliendo y solo queda cerrar. Entonces Garoña es la primera que cumple. Garoña se abrió en el año 1971 y en 2011 cumplió los 40 años. Entonces ahora dicen, bueno, pues alargamos la vida a 20 años. Y después de Garoña vienen las demás. Y es ahí donde es por eso que el tema de Garoña es tan candente, porque lo que hay en juego es todas las nucleares que vienen detrás. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, si tú has diseñado nada menos que una central nuclear, que es una planta industrial muy peligrosa, para 40 años, el continuar utilizándola sin saber cuáles van a ser las consecuencias una vez que ha cumplido esa vida útil, es asumir un riesgo que no debemos asumir.
asumir porque ya son centrales antiguas, viejas, y por lo tanto pues son peligrosas, y en ese sentido el riesgo de accidente aumenta en la medida en que va aumentando la edad de las centrales, y por eso nosotros decimos que en la medida en que se vayan cumpliendo sus licencias, pues que se vayan cerrando. Pero las políticas de energías renovables no cubren el cupo necesario, ¿no? Bueno, sí lo cubren. O sea, que dice que el debate de lo no nuclear... Sí, hay un debate energético imprescindible que hay que tener, y eso está ahí y es así. Pero sí lo cubren. Garoña lleva 3 años cerrada, 3 años sin funcionar, y nadie ha notado que esté cerrada Garoña. Es decir, que se puede cubrir, y las energías renovables han aumentado en eficiencia y han reducido sus precios y ya son muy competitivas. Y de hecho, en lo que se refiere a energía eléctrica, en nuestro país, muchos meses el 30, el 40% de la energía que consumimos es directamente procedente de energía eólica, ¿no? Por lo tanto, el ir hacia un modelo basado en las energías renovables es posible y es necesario. Estáis hablando, de hecho yo a Óscar Fernández, al que me une además también una muy buena amistad, habláis de un bien de interés cultural y un bien de interés turístico cuando hablamos del tema de los animales, y sobre todo ya el tema del toro, que bueno, es algo que es tremendo. Pero sí, en la defensa de los animales, que hay un debate también tremendo en la sociedad, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que perdéis el tiempo en algunos debates que son muy estériles en estos momentos en los que nos jugamos muchos el salario todos los finales del mes, ¿no? A ver, nosotros no decimos que la carrera de burros sea el problema más grave que tiene Vitoria. Nunca hemos dicho eso. Lo que sí decimos es que la sociedad está cambiando y que actividades que hasta ahora pues parecían lúdicas o parecían divertidas, que se basaban en el maltrato de animales, pues cada vez generan más rechazo social. Y nosotros entendemos que hay que dejar de utilizar a los animales para ese divertimento cuando eso genera sufrimiento, ¿no?, en los animales. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que proponemos también en nuestro programa, en concreto que no haya fondos públicos destinados a espectáculos como los taurinos, por ejemplo, que se basan en el maltrato animal. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo como otros países veneran la fiesta taurina, ¿no? Y dicen bueno, que la veneran. Sí, bueno, hay países en Sudamérica que para ellos es brutal, ¿no? Bueno, también hay ciudades, por ejemplo, en Colombia, Bogotá, etcétera, que han eliminado la fiesta de los toros, quiero decir, incluso en Latinoamérica, ¿no? Es decir, que no. Es un debate donde cada vez más gente. La verdad es que cada vez más gente pasa de los toros, ¿no? O sea, hay un sector cada vez más pequeño que sigue defendiéndoles y con mucha vehemencia y tal, pero la fiesta de los toros cada vez atrae a menos público y está desapareciendo por su propia. Está muriendo de muerte natural, digamos. Oye, Jocho, claro, la pregunta es obligada. Habéis llenado la plaza aquí, está Pablo Iglesias, habéis llenado la plaza. Si convertís eso en votos es tremendo, ¿no? Estáis que arrasáis en ese sentido. Es decir, bueno, de hecho, yo creo que estás todavía reseca de... Sí, un poco, sí. Fue para nosotros fue una fiesta, y digo fiesta porque un poco fue una fiesta, ¿no? Muy importante, ¿no? Yo no sé cuándo fue la última vez en Vitoria que se llenaba la Plaza Nueva así por un acto político, ¿no? Efectivamente, bueno, pues eso yo creo que es histórico y se tardará en repetir y bueno, se va a repetir en votos. Bueno, ya el 20 de diciembre, en contra de todo pronóstico, ganamos las elecciones en Álava, ¿no? Y sacando además 8 puntos, creo recordar, al Partido Popular, es decir, que fue una victoria, digamos, indiscutible. Yo creo que, en fin, no quiero echar las campanas al vuelo, pero yo creo que en estas elecciones el 26 en Álava vamos a aumentar todavía más la ventaja, y un poco por lo que decía, porque al fin y al cabo somos la expresión de ese descontento general con lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Crees que podéis sacar ese 2 que...? Sí, lo creo, estoy convencido de que podemos. ¿A quién se lo vais a quitar? Bueno, las encuestas dicen que al Partido Socialista, pero eso ya no es nuestro problema, es el problema de la campaña que hagan los demás, ¿no? A ver, es indudable que nosotros peleamos ahí por un voto de izquierdas y bueno,
ahí estamos compitiendo, ¿no? ¿Cómo ha influido, digo, si ha influido de alguna forma el asesinato de Marga, este día más que cuando hemos conocido hace 2 días? ¿Influye en la campaña? Sí, hacemos unos minutos de parada en las instituciones. Yo soy de los que me quejo mucho. A mí creo que esas paradas, esos minutos de silencio, a mí me parece que son testimoniales, no van a ningún lado, no dicen nada. Yo creo que hay que trabajar en la institución, ser serio y trabajar ahí. Hombre, sin duda hay que trabajar en la institución, pero yo sí defiendo los gestos, ¿no? Yo creo que los gestos tienen valor y a mí me parece que hay que hacerlos, ¿no? ¿Sirven? ¿No sirven? Bueno, pues yo creo que sí sirven. Si analizamos la historia de este país, por ejemplo, el pequeño gesto de aquellas personas que empezaron a salir a la calle para denunciar la violencia terrorista y tal, pues luego fue convirtiéndose en un movimiento de repulsa social grande, ¿no? A veces pues tienen que salir unas pocas personas para que la sociedad se conciencie más y se movilice más. Yo sí que creo en esos gestos, aunque sin duda, lógicamente, lo que hace falta es pues, medidas legales mucho más firmes, trabajar por la igualdad, en fin, ser mucho más contundentes con estos delitos, con la violencia machista, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo ayuda. Aquí esta mañana, cuando hemos arrancado, antes, cuando hemos aquí los compañeros de BTV, hemos empezado a hablar de si era o no. Ahí, fíjate, hablamos, porque claro, es verdad, el debate es verdad que una mujer muere a manos de un hombre, ¿no? Pero todo es violencia machista, incluso este asesinato podría ser violencia machista cuando hay algo más, cuando se ve que, bueno, pues que incluso la relación entre los dos no tal. Hablábamos, fíjate, es que ese es otro debate que se ha reabierto también, porque en la sociedad, ya ves que al final se reabren muchos debates, ¿no? Pero es verdad, todo es violencia machista. Si no seríamos capaces de diferenciarlo, los políticos, ¿tenéis esto claro en este sentido? ¿Sois capaces de llevarlo a debate y bueno? Bueno, es difícil cuando hay una investigación en marcha el definir, pero yo creo que en todo caso, aunque haya la mínima sospecha de que lo que hay ha sido un asesinato en términos de violencia machista, hay que reaccionar ante ello, ¿no? Ante la mínima sospecha, porque realmente el problema es tan grave y es tan real y es tan cierto y es tan probable que lo sea, que realmente no creo que por repetir la protesta, no creo que haya, digamos, que eso sea problemático, ¿no? Creo que más bien al contrario, creo que no está de más. Me preocupan los dependientes, te lo digo de verdad, me preocupan. El otro día, tirando de datos del propio Ministerio de Sanidad, hay 709.000 dependientes en España, de los cuales 400, no recuerdo muy bien esto, estoy hablando de cabeza ahora mismo, 400 y muchos estaban en listas de espera. Me parece una auténtica barbaridad. Y un dato que a mí me sorprendió es que más de 40.000 habían muerto en la comunidad autónoma de Valencia, o sea, valenciana, sin haber sido atendidos, la mayoría, o sin haber recibido por lo menos ayudas. Esto que parece que en la campaña no se habla tampoco, yo no lo oigo hablar. O sea, bueno, nosotros sí hablamos constantemente de que un plan prioritario en nuestro programa es el plan de choque, digamos, contra ese porcentaje de población altísimo que está en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza, y eso desde luego incluye a los dependientes, ¿no? Cómo han sido las víctimas de los recortes, de las políticas de austeridad, porque se ha ido recortando a los más débiles, ¿no? Y entre otras cosas, pues las ayudas a la dependencia, que debería ser realmente, si fuéramos una sociedad verdaderamente del bienestar y una sociedad justa, debería ser lo último que se recortara, ¿no? Y sin embargo se ha empezado por ahí, ¿no? Recortando a los más débiles, y es verdad que muchos están en una situación dramática. En esto también, pues el tema de la igualdad emerge, porque en la mayor parte de los casos los dependientes que no tienen ayuda pública, pues normalmente son mujeres las que los atienden, mujeres de la familia, la madre, una hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también, pues, es un drama, porque son mujeres que no tienen ayuda económica en muchos casos, ¿no? Esto se hace pues por solidaridad, por amor o por lo que sea, ¿no? Y verdaderamente es dramático, efectivamente. Yo comparto, y desde luego nosotros comparto esa reflexión, y desde luego nosotros hacemos una apuesta muy decidida en nuestro programa por ese plan de choque de ayuda en términos de vivienda, de juventud, de dependencia,
de desempleo, es decir, de pobreza energética, para resolver los problemas urgentes de aquellos que, como digo, están no ya en riesgo de marginación, sino en la más absoluta marginación, ¿no? Fíjate, hoy conocíamos también la noticia de que Calera Stop Desahucios se va a manifestar frente a las oficinas de Kutxabank, porque Kutxabank sigue desahuciando a gente, o sea, familias además, y con un problema además, y es que además no les dan ni tan siquiera la cláusula de poderse quedar con esa cláusula social, de poderse quedar en su vivienda a cambio de un alquiler social, ni tan siquiera permite eso. Y es un banco que nace de una obra social, porque todo hay que saber, todo hay que ver por qué se llega a Kutxabank, ¿verdad? Que hay que ver por qué se llega a Kutxabank, ¿no? ¿Qué es Kutxabank, ¿no? En el que muchos de los consejeros son del PNV. Estamos viendo que el PNV tiene prácticamente el mando, ¿no? Esto, ¿cómo se traslada? ¿Cómo lo traducimos en...? Bueno, nosotros lo tenemos muy claro y nosotros lo que queremos es cambiar la ley. Es hacer una nueva ley de vivienda que garantice la dación en pago y que garantice el derecho a la vivienda. Que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. Hay que cambiar leyes importantes, ¿eh? Hay que cambiarlas. Es que no queda otra. Es decir, si queremos... Pero eso es un consenso, además, de todas las fuerzas políticas. Y no vale que vayáis dos partidos a modificar una ley sin más. Bueno, si tenemos la mayoría, la cambiaremos. Lo que desde luego no puede ser es que se esté sacando gente de sus casas y se esté dejando gente en la calle, ¿no? Es decir, hay que buscar soluciones que para nosotros pasan, en primer lugar, por garantizar el derecho a la vivienda, en segundo lugar, por la dación en pago, y en tercer lugar porque todo el mundo tenga derecho a una vivienda, es decir, si se le saca por no pagar una hipoteca, que inmediatamente se le dé una vivienda pública, ¿no? Es un derecho básico, es que no podemos aceptar en pleno siglo XXI dejar a familias enteras en la calle porque sí, eso es inaceptable, sobre todo además cuando son viviendas que normalmente se quedan vacías, no se hace nada con ellas y por lo tanto no hay ninguna razón para hacerlo. Difícil, ¿eh? Bueno, difícil, nadie dijo que fuera fácil. Tú sabes que es muy complejo. Nadie dijo que esto fuera fácil, nosotros sabemos que es difícil, pero bueno, también sabemos que hay mucha gente que nos está respaldando, que hay mucha gente que está apoyando el otro día lo hemos comentado, ¿no? Lo veíamos en la Plaza Nueva y este es el cambio que la gente quiere, es decir, un cambio por el cual se haga política para la gente, política y especialmente dando prioridad a los más marginados, los más desfavorecidos, los más puteados, y perdón por la palabra, por estos años de políticas que han dejado a un 30% de la población pues una situación muy difícil. Juancho, ya hasta el final de este cuestionario hay una pregunta. Hoy es día 23 de junio, hoy es el día que los ingleses, el Reino Unido, decide si va a quedarse o no en la conversación. Ayer Juncker fue muy durísimo en las declaraciones que hizo. Además dijo, bueno, ustedes sabrán lo que hacen, pero nosotros no. A partir del día siguiente nosotros, si es no, es no, si es sí, es sí, pero si se rompe el lazo con Europa, se hará con todas sus consecuencias y romperemos todo tipo de acuerdos con Reino Unido. ¿Es grave, es importante lo que está pasando hoy en el Reino Unido? ¿Lo que votan los ingleses? Es muy importante y es muy grave. Lo decía Owen Jones el otro día, precisamente en Vitoria, ¿no? Que lo que está en juego no es tanto un análisis crítico de la Unión Europea, que muchos podemos compartir. Nosotros, aunque somos europeístas, no estamos de acuerdo con cómo está funcionando Europa, con la política de austeridad, con la Troika, con el Banco Central Europeo dictando las políticas de países como Grecia, etc., ¿no? A nosotros eso no nos gusta. Pero realmente lo que se está votando en el Reino Unido finalmente, y el otro día lo decía Owen Jones con muy buen criterio, es ese rechazo emergente, cada vez más grande, pero que tiene su origen pues en racismo, en xenofobia, en rechazo al extranjero, en todos esos valores que desgraciadamente emergen, pero que son muy peligrosos y que desde luego nosotros no compartimos. Hay otra crítica a la Unión Europea, pero no es esa, no es el Brexit, es una crítica que nosotros hacemos, pero desde un europeísmo crítico, que es lo que nosotros planteamos, ¿no? Vamos a construir Europa, pero vamos a hacerlo de otra manera, Europa para la gente, no desde un nacionalismo furibundo que rechaza al extranjero
Y es en ese sentido que se rechaza a Europa desde el Brexit, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil tampoco, ¿eh? Que a ver qué pasa. Pues las encuestas estaban muy Sí, parejas. sí, estaban como yo. estaban Así es. La verdad es que fue un compromiso de Cameron. Cuando se presentó en su campaña electoral, ha tenido que asumir ese esfuerzo. A veces os comprometís a cosas. Sí, es así, es así. A veces, bueno, metéis en un pero hay una cosa muy interesante que en el Reino Unido, ¿no? Y es que se cumple el programa, ¿no? Es decir, no, que eso está claro. Aquí en España hubieran dicho, bueno, tampoco, pelillos a la mar, ¿no? Y eso no es así. Es decir, efectivamente, los programas son para cumplirlos y los compromisos son para cumplirlos. Juancho, es un verdadero placer. Siempre que vienes por aquí, la verdad es que es muy entretenido y hablar contigo siempre es un lujo. Cuídate Muchas mucho. Gracias. El mejor de nuestros deseos para Podemos en este caso, la lista que encabezas, ¿no? Al Congreso, bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Estamos muy pendientes a esa lista. El lunes haremos un debate aquí. Muy bien. Analizamos, por cierto, con un invitado vuestro también de Podemos Esperar en esta mesa. Que os vaya muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Juancho López Uralde. Venga, gracias. Es el cabeza de lista por Podemos por Álava, que, bueno, pues que es con el que cerramos esta semana de entrevistas con todos los partidos que concurren al Congreso de los Diputados. Porque ya esa es mi opinión sobre el tema del Senado. Yo soy de los que el Senado, pues ya lo siento, es una Cámara que debería de estar donde tiene que estar. Simplemente territorial, meramente de debate territorial. Eso es lo que tenía que haber sido desde hace mucho tiempo. Sobre todo porque ya por cuestiones presupuestarias, allí es el cementerio de los elefantes, decían algunos lo llaman así, ¿no? Porque todo aquel político que ya se jubila o que se va a jubilar o va a Europa o va al Senado. Y es que, bueno, pues ahora se acabó también con eso. No se lo pregunta a Juancho, pero qué piensa del Senado, pero yo creo que por ahí van los tiros. Sean buenos, mañana les esperamos en esta su casa.